Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. A ustedes gracias siempre por estar con nosotros. Ármense de energía y de valor para enfrentar este martes. Miren, con nosotros está Luis Reyes. Él es exdirector de presupuesto. Ha tenido la gentileza de acompañarnos. Muy buenos días, señor Reyes. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. Más que oportuna su visita, una semana que ha arrancado hablando de numeritos. Primero, quiero consultarle sobre su percepción de lo que se ha recogido hasta ahora de este anteproyecto de presupuesto general del Estado para 2021 y este paquetazo, como lo han denominado algunos, correspondiente a los impuestos que se podrían tener a partir del próximo año. Catherine, mira, hay elementos que uno quiere precisar, porque tampoco, no crea que es cómodo para nosotros, a pesar de todas las cosas que dice el gobierno de la pasada gestión en términos de la administración de los recursos. No es cómodo para nosotros venir a un medio de comunicación a cuestionar las iniciativas de un gobierno que necesita mucha comprensión. En realidad, nosotros estamos en un momento muy delicado desde el punto de vista económico y todo lo que somos compromisarios de la democracia deberíamos de apoyar las iniciativas positivas del gobierno. Ahora, yo creo que es decepcionante que se elabore un proyecto de presupuesto como el que se sometió al Congreso y no haya una explicación de las autoridades del porqué de las cosas que contiene ese proyecto de presupuesto. O sea, yo no puedo explicarme la ausencia de una estrategia de comunicación que soporte esa pieza. Hay preguntas que persisten. ¿Por qué introducir una reforma fiscal en este momento cuando eso está totalmente contraindicado desde el punto de vista de la racionalidad económica? En una fase de recesión como la que está viviendo el país actualmente, no es conveniente plantearse incrementar las recaudaciones, porque eso lo que hace es que profundiza la tendencia que sigue la economía, que tiene la economía en ese momento. Entonces, uno dice, pero ¿por qué si lo que va a generar es 0.4% del Producto Interno Bruto, 21.600 millones, meter ese proyecto de presupuesto que tiene cosas positivas? Tiene una estimación que me parece razonable, sobre todo del gasto. Uno podría decir, tienen una estimación muy optimista de las recaudaciones, pero que tiene cosas que tiene que responder el gobierno, no solamente por qué yo estoy estableciendo este paquete impositivo, sino también vamos a vender un activo. Pero ¿cuál activo nosotros vamos a vender? Eso está ahí. Del total de recaudaciones, de ingresos del gobierno que está contemplado en ese proyecto de presupuesto, hay 89.000 millones identificados en una partida de ingresos de capital, transferencia de capital al gobierno, que se presume que va a venir de una empresa pública o de una institución autónoma descentralizada del gobierno, para apoyar ese presupuesto, 89.000 millones de ingresos de capital. ¿Cuáles son los ingresos de capital? Eso es lo que hay que responder a la población. Eso deberíamos de tener una explicación, la ciudadanía. Y yo creo que eso es lo que estamos esperando todos. Para nosotros, de alguna manera, si no apoyar militantemente la iniciativa del gobierno, por lo menos no objetarla. Y yo invito al gobierno a que salga y explique, que le explique a la población cómo es posible que de haberse presentado el proyecto de presupuesto el viernes, todavía hoy no haya habido una autoridad que pueda salir a explicarle a la ciudadanía. Díganme ustedes, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué es lo que uno percibe? Una ausencia de una estrategia de comunicación que debió de estar presente, que debió de explicar, darle respuesta a los por qué que se plantean en ese proyecto de presupuesto. Ustedes conocían eso, sabían que hay venta de activos del gobierno, uno presume que es Punta Catalina, pero uno dice, además de identificar eso, ¿qué es lo que piensan hacer? Porque tú puedes vender parte de los activos que tú tienes, o tú puedes crear un fideicomiso y titulizar los flujos financieros y generar, digamos, 1.500 millones de dólares, pero esas son operaciones diferentes. Eso es lo que uno debe de explicar a la población y demostrar por cuál es que estamos optando por la mejor opción posible. Y uno dice, pero, por Dios, el gobierno todavía está entrampado en su discurso de campaña, en el tema de que teníamos un desorden en términos financieros. A mí, en términos personales, eso no me preocupa,
porque al final las cuentas fiscales son auditadas de alguna manera, por decirlo de alguna forma, por el Fondo Monetario Internacional. Hay una evaluación que se hace cada 4 años, que lo hacen los organismos internacionales, y son públicas, y ustedes pueden buscar la evaluación del PEFA correspondiente al año 2016, que evaluó nuestra gestión, y ustedes van a ver los resultados de todas esas cosas que se dicen en el patio, aquí en el país, sobre las cuentas fiscales. Y eso es realizado por expertos internacionales independientes, por personas que nosotros no las conocemos, basado en criterios internacionalmente aceptados sobre buenas prácticas en materia de gestión fiscal. Eso es la situación que tenemos actualmente. Don Luis, hay una narrativa construida desde el actual gobierno de que, tal como habían dicho otros en sus primeras gestiones, recibe un país quebrado. Usted era el director de presupuesto del Partido de la Liberación Dominicana. En momentos, incluso en que el presidente Danilo Medina dijo que dejaba 100.000 millones de pesos disponibles para las ayudas sociales, dinero que este gobierno asegura que no encontró, por lo que tuvo que endeudarse incluso para pagar la segunda quincena de agosto. ¿Cómo puede entenderse la narrativa del PLD en este momento de que dejó un país equilibrado cuando el gobierno actual dice que lo que recibió fue un país quebrado? Sí. La explicación sobre esto es la siguiente. Nosotros estamos hablando de un escenario económico muy complejo y muy dinámico, muy cambiante. Cuando se hace la estimación, una reestimación de los ingresos a finales del mes de mayo, en ese entonces identificamos que en términos netos, cuando descontamos unos ingresos extraordinarios que pudimos identificar en el gobierno, quedaron 73.000 millones de pesos al descubierto. Y nosotros sometimos un presupuesto suplementario buscando 150.000 millones en financiamiento, de los cuales 73.000 iban a cubrir esa caída en las recaudaciones y 45.000 millones iban a apoyar los programas sociales. Además de eso, nosotros tenemos que cubrir aumento en el gasto del sector salud para que ustedes y el público que nos está escuchando, nos está viendo en este momento, comprendan. Señores, cuando se presenta la situación de la pandemia, de pronto los hospitales, los médicos tuvieron que ausentarse, sobre todo aquellos médicos que tenían 60 años y más, y los que tenían condiciones previas de salud, que podían ser, eran más vulnerables a la situación del virus. Y nosotros hicimos contrataciones masivas de médicos que estaban fuera de presupuesto, y hubo que comprar gran cantidad de equipos y también de insumos médicos, y todo eso nosotros lo financiamos con los 150.000 millones de pesos que en ese momento nos aprobó el Congreso. Recuerden, la estimación se hizo en mayo, llega la nueva administración y hacen una reestimación de los ingresos 3 meses después. Ustedes recordarán que nosotros estábamos asumiendo que la reapertura de la economía se iba a producir posiblemente en el mes de junio. Se pospuso y miren la situación que todavía tenemos. Al no poder reaperturar la economía, que era el supuesto de entrada de esa reestimación que se hizo en mayo, en agosto, cuando se hace la reestimación, ya no son los 73.000 millones que teníamos descubierto, que no tenían financiamiento, que no tenían ingresos, cómo cubrirlo, sino que hay 63.000 millones que se adicionan. Pero también había nuevas necesidades en el sector salud, se habían creado otras necesidades en el gobierno, y entonces eso, ya los 150.000 millones, si ustedes toman los 45.000 millones de los gastos sociales que nosotros utilizamos, si toman en consideración los 73.000 millones que estaban al descubierto y 60.000 millones más en adición a los 15.000 millones mensuales para mantener los programas durante el periodo julio-diciembre, que eran unos 90.000 millones, ¿cuánto le da? Le da cualquier cantidad que ya nosotros realmente, no fue que no lo dejamos, fue que las condiciones económicas cambiaron, porque los 150.000 millones que nosotros buscamos no daba para enfrentar la demanda que en ese momento se identificaron en el mes de agosto. Por eso no es que dejamos un gobierno quebrado, nosotros no dejamos un desorden, y esto yo quiero invitar a la población y quiero invitar a las autoridades. Esta es la primera vez que una administración de gobierno le traspasa a otra y le deja por lo menos un 35% de las apropiaciones presupuestarias disponible en la ley para continuar operando las instituciones públicas. Cuando nosotros llegamos en el año 2012, lo único que nos dejaron fue sueldo
la nómina de las instituciones y pagar algunos gastos. Y las instrucciones del presidente Danilo Medina fueron categóricas, incluso lo dijo en un consejo de gobierno. Y en el consejo de gobierno públicamente dijo el director general de presupuesto es responsable de que eso sea así. Y yo les aseguro a ustedes que eso se cumplió religiosamente. Ustedes no pueden imaginarse los problemas que tenía el director del presupuesto cada vez que venía una figura del gobierno y me pedía, pónganme apropiación porque necesito pagar. No es que usted no va a gastar más de lo que está establecido. Usted va a gastar hasta lo que está contemplado en el presupuesto para ustedes hasta el mes de agosto. Pero a ver si nosotros entendemos y la gente en su casa entiende. Usted dice, usted está asegurando que ustedes le dejaron al gobierno del PRM los fondos correspondientes de finalizar agosto y de agosto a diciembre en cuanto a apropiaciones se refiere para que las instituciones siguieran funcionando. Para que todas las instituciones, con excepción de los programas sociales, nosotros dejamos totalmente, institución por institución, pero ustedes pueden verlo en la ejecución presupuestaria. Ustedes pueden ver una ley suplementaria que se sometió al Congreso. Si hubiéramos dejado un desorden, hay que coger y reasignar toda esa partida de gasto para poder cubrir eso. Yo digo, por eso no me preocupa, porque eso es demostrable. Va a haber una ejecución presupuestaria que va a ser comparable. Lo que se aprobó versus lo que se ejecuta. Y ahí vamos a ver realmente si nosotros dejamos un desorden. Y reitero, eso es algo que es auditable, que es demostrable. Por eso no me preocupa. Creo que eso es un error del gobierno, persistir en ese discurso, en esa narrativa para justificar lo que puede ser una reforma fiscal que puede tener razones macroeconómicas de más. Yo creo que la coyuntura macroeconómica puede justificar perfectamente la iniciativa. Yo no la comparto, porque yo puedo entenderla, yo puedo no objetarla. Y no la comparto por las razones que decía al inicio, porque no me parece que este es el momento. Y además porque predispone a la población para una reforma fiscal de mucho mayor calado que nosotros eventualmente como sociedad vamos a tener que asumir. Ahora, yo quiero que ustedes me digan, con esta experiencia, el próximo año, cuando tengamos que sentarnos a discutir una reforma fiscal, no de 0.4% del PIB, no de los 21.000 millones, sino de 80.000 millones, de 90.000 millones, ¿ustedes piensan que la población, después de vivir esta experiencia, va a tener una actitud propositiva para sentarnos a discutir eso? Yo creo que eso es lo que debemos de pensar. En su condición de exdirector general de presupuesto del gobierno anterior por un buen tiempo, usted se conoce de memoria el camino del despacho al Congreso. Así es. Yo decía hace un momento que probablemente los funcionarios actuales tengan que viajar mucho al Congreso a explicar ese presupuesto, porque realmente hay que coincidir con usted. No sé por qué no se explica, no se ofrecen detalles de cómo fue elaborado, estructurado ese presupuesto. Pero a propósito de esa pieza para 2021 y de cómo fue estructurada, hay que convenir que ustedes no pudieron con el monto de la deuda. Este año aparte por la pandemia, aunque usted tiene una serie de teorías sobre endeudamiento neto, endeudamiento bruto, coger prestado para pagar nada más los vencimientos, el gobierno actual tiene serias dificultades. Entonces yo le pregunto, sobre el monto de la deuda visto en este presupuesto y un déficit que ellos contemplan creo que en un 3%. Así es. Mire, yo creo que parte del problema que tiene el gobierno son discurso de satanizar el endeudamiento. Y el endeudamiento es una herramienta que usted tiene a mano que debería de utilizar de manera sana, de manera racional, pero no satanizarlo. Nosotros como administración nos señalaban todas las veces que podían el tema del endeudamiento. Y hoy día yo creo que la administración actual, en interés de proyectar una imagen de que ellos se diferencian, han presentado un proyecto de presupuesto muy ambicioso en términos de las metas de déficit fiscal. En términos de la meta de déficit fiscal, por lo siguiente: si nosotros tenemos proyectado, aceptado por las autoridades, que vamos a un déficit fiscal entre 9 y 10% del Producto Interno Bruto, ¿por qué bajar de un 9 a un 10% a un 3%? Precisamente porque en la medida que mi déficit sea más amplio, más alto, nosotros vamos a requerir mayor financiamiento para tapar ese hueco.
Y eso va en contra de mi discurso. Y yo le digo, sí es cierto que va en contra del discurso de las autoridades, pero la lógica económica lo que le dice es que este es el momento que usted debería de endeudarse. Si no fuera posiblemente porque usted está entrampado en ese discurso, usted no hubiese tenido problema en bajar, en lugar de 3%, de 9, 10% a 3% de déficit, usted hubiera bajado a 5%. Y usted hubiera tenido 80.000 millones posiblemente de espacio fiscal, del espacio para usted poder asignar nuevo gasto, cubrir esos compromisos y haberse ahorrado el trago difícil que está viviendo el gobierno actualmente por el tema de la propuesta de reforma fiscal. Entonces, eso es lo que hay que comprender. Cuando estoy prejuiciado contra ciertas cosas, luego entonces, y sobre todo lo manifiesto de forma reiterada, luego tengo dificultades cuando tengo que utilizar los instrumentos de política económica de manera correcta. Eso es lo que hay en el fondo. ¿Por qué en lugar de 3 no me fui a 4%? Es una decisión de política económica. Que tengo que salir a buscar más financiamiento. Y hay un tema que yo lo entiendo. Si yo coloqué 3.800 millones de dólares, y en esto, como decía actualmente Nelson, yo tengo en este proyecto de presupuesto 291.000 millones de financiamiento bruto. El endeudamiento neto nada más son 145.000, 3% del Producto Interno Bruto. Eso es cierto. Porque los otros 145, yo lo voy a destinar 146 para amortizar deuda que son que se vencerán el próximo año. Entonces, yo tengo que salir a colocar en los mercados financieros internacionales, según desglosa el propio proyecto de ley, esos 291.000 millones voy a colocar 91.000 millones aproximadamente en el mercado interno y 200.000 en los mercados internacionales. ¿Cuánto es eso a la tasa actual? Estamos hablando que tengo que salir a colocar otra vez 3.000 y pico de millones de dólares en los mercados internacionales. Y yo necesito una narrativa para yo salir, una narrativa coherente en términos económicos, para yo salir a colocar eso. Pero ese es el desafío que enfrenta una autoridad. Ese es el tema que le toca a los que llevan esa responsabilidad actualmente, explicar de manera coherente y hacer lo mejor posible en beneficio de la población, lo mejor posible. El ideal es imposible de cumplir, pero sí lo mejor en beneficio del bienestar de la población. Y yo creo que en este momento el gobierno, por el tema del prejuicio contra el endeudamiento, la satanización del endeudamiento, terminó entrampado en ese discurso y ha terminado planteando una mini reforma fiscal, una reforma fiscal que en realidad va a afectar a la ciudadanía en un momento muy sensible y muy delicado. Hablemos en términos llanos, señor Reyes. ¿Cuánto representan? Porque hay escenarios que se repiten del gobierno anterior al actual. No ha cambiado el país porque haya cambiado el gobierno. ¿Cuánto representan las exoneraciones dentro del presupuesto? ¿Cuánto generarían los nuevos impuestos propuestos por el gobierno? ¿Hay alguna similitud? Por ejemplo, ¿por qué no optar por exoneraciones y sí, quizás por nuevos impuestos? Y hay una tercera pregunta que quiero hacerle. Si no se colocan nuevos impuestos, ¿no existe la posibilidad de que el fantasma de la devaluación llegue? No, para nada. Eso no tiene nada que ver con esto. Más que nada, el endeudamiento es que ayudaría a que el tipo de cambio se mantenga estable. De hecho, parte de la lógica de por qué se generan los déficits económicos es porque eso también está vinculado con la tasa de cambio y las reservas internacionales del Banco Central. Pero no quiero distraerme para responder su pregunta. Mire, el gasto tributario, que es como se llama técnicamente, las exenciones, esas exenciones que la gente conoce, ascienden aproximadamente a 200.000 y tantos millones de pesos. Hoy vi una declaración del ministro de Economía en el sentido de que serán revisadas una por una. Y qué bueno, celebramos eso. Aunque yo pienso que eso también debería de dejarse para una reforma fiscal más amplia. Comenzar con esto generaría una situación de desasosiego en los sectores productivos que no va a ayudar a que esos sectores vuelvan a invertir o mantengan, por ejemplo, la producción y el nivel de empleo en los niveles deseables. Entonces, yo creo que tampoco es el momento para aperturar eso, aunque el gobierno sí debería de estar trabajando, haciendo las estimaciones correspondientes, porque en la reforma fiscal posiblemente será inevitable tener que tocar algunas de esas exenciones. Repito, son 200.000 y pico de millones, y la reforma que plantea el gobierno, según la información que ellos han servido, alcanza los 21.600 millones de pesos. Digamos que la reforma propuesta representaría más o menos un 10%, 9-10% de
el gasto tributario, de las exenciones totales que hay contenida en el mismo proyecto de presupuesto. Quiero saber si un país quebrado puede colocar exitosamente bonos soberanos en escenarios internacionales. Mira, yo, sabes que me río porque yo voy a hacer esta anécdota. Yo creo que eso es desconocimiento realmente de las autoridades y lo invito a ser cauto con estas cosas. En una oportunidad nos encontramos en el Fondo Monetario en Washington y en medio de una reunión nos enteramos porque alguien del staff del Fondo Monetario Internacional nos dice: hay un senador que ha dicho que República Dominicana van a bajar los impuestos de tal cosa. Y eso generó un revuelo. Yo recuerdo, nosotros corríamos los pasillos del fondo llamando a las autoridades para decirle que por favor pararan los comentarios. Y yo hago la anécdota por lo siguiente: señores, la manifestación de una autoridad de alto nivel en el país tiene repercusiones en los mercados. Los mercados reaccionan a esas cosas. Hay que ser muy cuidadosos porque vamos a tener que volver a los mercados a financiar los 3,000 y pico de millones que están contemplados en el actual proyecto de presupuesto. ¿Y cómo vamos a arreglar la narrativa de una economía que ha sido gestionada de manera apropiada, reconocida por todos los organismos internacionales? Si hay una cosa que yo creo que incluso la población reconocía de la administración pasada, era la buena gestión de la parte fiscal y en sentido general de la parte macroeconómica. Entonces, ¿cómo vamos a reconciliar la narrativa de un país que se gestiona de manera apropiada con un país que está quebrado? ¿Cómo vamos a reconciliar esas cosas a nivel internacional? Yo creo que el momento requiere que la ciudadanía le dé un voto de confianza a las actuales autoridades, porque las actuales autoridades también tienen que dar lo mejor de sí para que estas cosas que están generando mucho ruido no sigan entorpeciendo la labor del gobierno. Hay que decir que el presidente Abinader no solo dijo quebrado, dijo totalmente quebrado. Eso le da una connotación distinta. Y a uno le preocupa porque el presidente Abinader, recuérdense que es economista. Es economista y entonces uno se preocupa, dice, bueno, pero el presidente Abinader sabe lo que significa quebrado. En lenguaje coloquial, lo que significa el gobierno no tiene la capacidad para honrar sus obligaciones de deuda. Bueno, total, ni para cubrir sus gastos. Eso es lo que significa quebrado. No, y totalmente quebrado es que tiene que cerrar la tienda. Es que tiene, óigame, todo eso. Entonces hay que tener cuidado con el lenguaje. Hay que moderar el lenguaje. Una cosa, don Luis, por su experiencia, a propósito, buscando para esta entrevista, usted quedó muy bien en el índice mundial de presupuesto abierto. Así es. Quedaron muy bien, la República Dominicana quedó bien colocada. ¿Usted podría decir que ese presupuesto es inviable, así como está estructurado? No, por el contrario. Y le va a sorprender a ustedes y a muchas personas lo que voy a decir. Es un presupuesto que tiene muchos elementos correctos, incluyendo la estimación del gasto. Lo que ha provocado esta disrupción en la discusión, que deberíamos estar metidos en el tema, por ejemplo, del gasto, es el tema de la reforma fiscal que se ha presentado dentro del proyecto de presupuesto general del Estado. Pero fuera de eso, hay que reconocer que las estimaciones de gasto son estimaciones razonables. Las estimaciones de ingresos yo creo que son muy optimistas y yo estaría más preocupado por el optimismo que hay ahí en la parte de los ingresos que por otra cosa, porque al final, dentro de un año, todo este discurso sobre lo que eran las cuentas fiscales durante la gestión pasada ya no tendrá razón de ser, porque el gobierno tendrá que rendir cuenta de lo que es su gestión. Don Luis, finalmente por mi parte, quiero saber qué usted opina de lo que se decía en campaña por algunos de los más importantes asesores económicos del gobierno, de que se podía ahorrar el 3% del PIB. ¿Qué ha pasado con eso ahora? Mira, yo creo que parte del problema que enfrenta el gobierno es ese. Tú llegas prejuiciado, y a pesar de que nosotros una y otra vez decíamos, pero ojalá nosotros tuviéramos 150,000 millones, como decían, que se podían generar ahorros. ¿Dónde están los ahorros? Comparen el gasto, institución por institución, que está en presupuesto. Busquen la página, creo que 70, 80 por ahí, en la parte explicativa del presupuesto.
Y ustedes van a encontrar que cuando ustedes comparan el gasto del año 2020, el presupuesto original, con el presupuesto que se propone de gasto, la asignación de gasto para el próximo año 2021, eso reivindica por completo la gestión en materia de gasto del Partido de la Liberación Dominicana y la gestión del presidente Danilo Medina. Esa es la verdad. Y a mí me hizo sentir orgulloso de ver eso, porque dije, mira, esa es la reivindicación. Por eso, cuando el gobierno dice eso, yo particularmente digo, pero por Dios, pero usted no está viendo que usted tiene la misma asignación de gasto que nosotros. ¿Cómo usted dice entonces que nosotros tenemos dispendio? Porque usted no pudo ahorrarse realmente los 150.000 millones. Usted no pudo ahorrarse los 150.000 millones porque no había cómo. Digo lo siguiente, perdóname, breve. ¿Cómo no vamos a ahorrar 150.000 millones, señores? De un presupuesto, este presupuesto tiene un total de gasto de 946.000 millones de pesos. Y usted tiene que sacar 184.000 millones para el pago de los intereses de la deuda. Tienen asignado creo que 103.000, 107.000 millones para el sector salud y 194.000 para el sector de educación. Sumen eso, calculen y ustedes van a ver que eso le da 50 o 60% del total de gasto. Y lo otro, eso es lo que queda para cubrir todas las otras necesidades del Estado. ¿De dónde usted va a ahorrarse 150.000 millones? Por Dios, o sea, que impere la sensatez. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, estuvo acá en el programa. Él llamó al presupuesto de responsabilidad compartida y dice que sí, que aunque están gastando lo mismo, están gastando mejor. Y que lo que usted comenta, el dispendio... Bueno, ¿dónde están las diferencias en términos de gasto? Porque eso es lo que uno se pregunta. Ellos dicen si que está gastando mejor, ¿verdad? Porque usted está gastando más en salud. En salud, ellos aumentan la asignación de 1.8% del PIB a 2.2%. Nosotros ejecutamos 1.8%, ellos están ejecutando 2.2%. Pero eso es entendible en el marco de la pandemia. Nosotros también hubiésemos tenido que aumentar el gasto en salud. Pero el gasto en educación es el mismo incluso que se estableció en el año 2020. Y si ustedes ven las otras instituciones en sentido general, son comparables el nivel de gasto. Entonces, ¿dónde está esa reasignación de gasto? Ellos lo que comentan, entre otras cosas, el argumento oficial es que las instituciones públicas han sido limpiadas o van a ser limpiadas de personas que no trabajaban para nada, que eran botellas y que definitivamente esos recursos los están haciendo cambiar. Su percepción. No es percepción, eso se mide. Sencillamente vamos a comparar al final la nómina pública del año que viene con esta. Y ese tipo de cosas, obviamente, son comparables, por eso es que no me preocupa ninguna. Cuando midamos como proporción del Producto Interno Bruto, cuánto ellos ejecutaban de nómina, miren, la nómina del gobierno actual, reconocido, hay un documento del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Unión Europea, que dice que República Dominicana era uno de los países de América Latina que tenía menor proporción de nómina con relación al tamaño de la economía, al Producto Interno Bruto. Y eso está documentado. Por eso es que yo no sé cómo se persiste en los discursos de campaña. No sé por qué, oígame, esto se persiste en los discursos de campaña, porque al final, señores, lo vamos a comparar. Y vendremos aquí el próximo año, y entonces, cuando se presente el presupuesto del año 2022, posiblemente yo estaré sentado en esta misma silla, usted me hará esa pregunta, yo le voy a decir, mire cuánto ejecutaron este año, y mire cuánto ejecutamos nosotros. Don Luis, muchas gracias por su comparecencia. A mí me gusta la parte cuando el endeudamiento se vuelve bruto. O sea, que usted coge prestado para pagar vencimiento de deuda. Así es. Tiene una doble deuda, aunque usted dice que... Es más grave el problema. Incluso parte del esfuerzo que hace el gobierno es el siguiente, breve. Mire. Brevísimo. El gobierno intenta generar superávit primario porque necesita generar el ahorro para pagar por lo menos los intereses de la deuda, porque esa es la forma como se hace sostenible las cuentas fiscales. Y detrás de esa meta hay toda una narrativa que uno podría construir que puede ser, desde el punto de vista fiscal, realmente algo que habla en beneficio del gobierno. Yo apelara más a eso y dejara más el discurso del dispendio del gasto. Don Luis Reyes es director general de presupuesto, ha sido nuestro invitado. Muchas gracias, señor. A ustedes. Vamos a la pausa.